Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien donde sea que estés. Mi nombre es Angélica Lenz y me encanta que nos estés acompañando. Cuando una persona pierde totalmente la vista, siente que es arrojada del camino, aunque haya vivido con baja visión antes. El hecho de perder la visión restante es un golpe muy, muy duro que desequilibra por completo a la persona y afecta todos los ámbitos de la vida. Sabemos que la recuperación es posible, recuperar la autonomía personal, ser funcionales, ser productivos. Esto es todo un proceso que conlleva esfuerzo y toma tiempo. En este proceso se necesita superar la crisis, elaborar el dolor, llegar al punto de la asimilación y de la aceptación, rehabilitarse, por supuesto, y luego reconstruir la vida. Esto puede llevar muchos, muchos años. Y es por eso, entre todas las personas que conozco con discapacidad visual, que me impresiona muchísimo la pronta recuperación de una persona. Y se trata de una gran mujer, que es Perla Marlene Castro, que está en este momento con nosotros. Marlene perdió la vista totalmente hasta hace 6 años y en este corto lapso de tiempo ha logrado reposicionarse en la vida, pero además se ha convertido en una activista y una promotora de los derechos humanos. Marlene en este tiempo ha hecho y logrado muchas cosas y entre ellas ha sido conductora de diversos programas de radio. Actualmente es productora y conductora del programa Espacio Incluyente que transmite el Centro Cultural de España en México. Es fundadora de Enforo, Mujeres con Discapacidad Visual. Recibió de parte de la Ciudad de México el reconocimiento Mujer de Trascendencia 2020. Es integrante de Rodadas Sin Límite y también forma parte de la red de comunicadores con discapacidad visual de Latinoamérica. Esto y mucho más, pero quiero que lo oigan directamente de Marlene. Bienvenida, ¿cómo te encuentras? Encantada, querida Angélica, de estar aquí contigo, justamente haciendo un recuento, ¿verdad?, de lo que hemos podido vivir a lo largo de estos 6 años ya, viviendo esta nueva condición de vida. Me encantaría que para comenzar nos platiques cómo fue hace 6 años y cómo fue ese proceso que te llevó a realizar tantas cosas que has hecho hasta ahorita. Pues mira, Angélica, realmente la discapacidad visual me la diagnostican cuando yo estaba entrando a la universidad, pero todo el proceso lo viví desde la preparatoria. Nada más que no lo consideré como una enfermedad, simplemente los ojos se me ponían rojos y yo pensaba que era cuestión de conjuntivitis, del polvo, de la luz, qué sé yo, pero no lo atendí en su momento. Entonces había días donde se me ponían más rojos que otros y fue ya hasta la universidad, entrando a la universidad, cuando yo acudí con un oftalmólogo y fue que me diagnosticó glaucoma juvenil severo. Esto, pues de repente cuando te dicen tú tienes una enfermedad que es degenerativa, es incurable y no sabemos en tu caso cuánto vayas a durar viendo, pero termina en ceguera. Entonces así como que me cayó como balde de agua y a mí y a mi familia, porque es un proceso donde se requiere acompañamiento, ¿no? En su momento no lo entendí muy bien y obviamente me dijeron, bueno, vas a llevar un tratamiento médico, primero gotas, luego ya me hicieron unas intervenciones que se trata de una trabeculectomía, donde abren un canal para que el líquido drene en el ojo y no se te eleve tanto la presión. Y finalmente lo de las válvulas. En mi caso, con los medicamentos, las primeras operaciones, no pudieron controlar la presión ocular, así que fue necesario pues poner válvulas en los ojos para que eso también ayudara
a controlar la presión ocular y que la ceguera, digamos, que no llegara tan pronto. Mientras más uno se atienda y tenga tiempo en su presión ocular controlada, es pues más largo el tiempo de vida para tu ojo en general. Hasta la fecha no hay ninguna alternativa, es decir, me acuerdo que mi padre en ese momento cuando dijo la doctora, vas a perder la vista, mi papá inmediatamente dijo, no, yo le dono mis ojos. Y entonces le dijo la doctora, no, es que sus ojos están bien. El problema es con el nervio óptico. Y el nervio óptico es el que le manda la señal del ojo al cerebro y de ese no hay trasplante, no hay forma pues de obtener una mejoría más que controlando la presión ocular. Y bueno, pues fue, te digo, una sorpresa para nosotros el saber que ya de esa manera, pues iba a tener que adaptarme a un nuevo estilo de vida. Yo ya como que comenzaba con problemas de visión ahí, o sea, todo el tiempo nunca usé lentes hasta que ya ahí comencé a usar primero de armazón y cada vez con más graduación. Y finalmente, como a mí no me gustaban los anteojos, pues estuve usando por muchos años de mi vida escolar y laboral lentes de contacto. Trataban de adaptármelos porque yo tenía tanta miopía y tanto astigmatismo provocados por el glaucoma que no era tan fácil usar lentes blandos, que son los más cómodos, entonces tenía que usar lentes duros, pero al parpadear varias veces los perdí porque son realmente duros, es una miquita que sí es muy molesta, hay que aprender a usarlos, a quitártelos, a ponértelos. Pero pues bueno, no me adapté mucho a los lentes duros y finalmente me hicieron unos que se llaman tóricos, que es como una combinación entre ambos, ni tan blandos ni tan duros. Y con esos me adapté bastante bien, duré muchos años utilizándolos, pero aún así no veía bien. O sea, empecé a acercarme cada vez más al pizarrón. Yo era de las alumnas que me sentaba hasta atrás y tenía que irme acercando hasta que llegó un momento, después de que terminé la licenciatura y empecé la maestría, que ya estaba yo prácticamente ahí al lado del escritorio. Y aún así tenía que apoyarme en mis compañeros para que me prestaran sus apuntes, yo pudiera sacarles copias de sus apuntes y agrandar la letra. Y entonces poder ya estudiar para los exámenes. Y pues mucha gente como que no lo comprendía, ¿no? De haber dicho, pues ¿por qué no usas lentes si no ves? Pero yo a mis cercanos ya les decía, pues sí traigo de contacto, pero son insuficientes. Entonces, mucha gente lo entiende, mucha gente no, pero bueno, aprendes a vivir con eso. Y en mi caso, desde ese tiempo, me hubiera gustado saber que había opciones de asistencia para personas con baja visión. Yo no lo supe, entonces me apoyaba nada más de las lupas que venden en cualquier pues papelería, ¿no? Como Office Max, Office Depot, y entonces tenía varias, tanto en casa como en la oficina, y me acercaba a los documentos, porque la contabilidad es algo muy preciso, requiere que estés anotando bien todo para que todo cuadre y que además no tengas un error al elaborar un cheque. Imagínate que le pongo un cero de más, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Todo era muy preciso y tenía yo que revisar que estuviera yo poniendo cantidades correctas. Obviamente ya en Excel, pues con fórmulas y todo, también vas checando totales, vas cuadrando todo y eso te ayuda, pero ya llegó el momento en donde yo me pegaba prácticamente al monitor. Hubo un jefe que tuve muy, muy lindo que me compró un monitor, el más grande que había, y bueno, yo agrandaba los iconos de la computadora para así poderlos utilizar. Y ya tenía en mi escritorio de la computadora pues lo más elemental, ¿no? Los iconos de lo que más utilizaba regularmente. Entonces me iba adaptando. Yo no tenía la conciencia de que tenía baja visión, ni siquiera sabía que existía ese término. Simplemente yo vivía la vida, tanto en la parte escolar como laboral, porque lo hice ambas cosas al mismo tiempo desde los 17 años. Entonces, como que vas viviendo tu día a día, los años se van pasando y bueno, cada vez que me decían los médicos, otra vez no se te ha controlado la presión, hay que operarte, pues entraba yo a las cirugías, estaba en mi proceso también de incapacidad y regresaba a laborar. Entonces yo pues me la llevaba así, realmente no creí que nunca iba a perder la vista, o sea,
porque yo seguía viendo, con ayudas y todo, pero seguía viendo. Entonces, poco a poco, te digo, se va uno como acostumbrando a lo poco que te resta. O sea, no percibes que ya ves cada vez menos, ¿no? Hasta que pasa algo como que estás sirviéndote un vaso de agua y se te derrama, o te dice la gente, te saludé, no me hiciste caso, y tú dices, ay, pues si hiciste ceñita como de hola, pues no te voy a ver, pero si me saludas con voz o te acercas a mí, sí es muy probable que te identifique, ¿no? Entonces también no puedes ir saludando a todo el mundo pensando que los conoces porque puede ser gente que desconoces. Y es todo un rollo mental y emocional en donde decides o saludo o sonrío o de plano me pongo seria para que no piensen que estoy a lo mejor coqueteando, qué sé yo, ¿no? Tiene uno que ser como determinante en decir, bueno, en esta ocasión entro, no sé, a algún restaurante o alguna fiesta y me apoyo de la gente que va conmigo o los amigos en un antro, lo que sea, y que me indiquen quién está a mi alrededor para poder ser sociable, ¿no? Sí. Pero cuando entras sola a un lugar que desconoces, que yo lo hice muchas veces porque me encantaba el cine y de repente si no tenía pareja, pues no me privaba de ir al cine. Entonces entras y como que de repente las luces, el cambio de luces también te afecta. Y entonces, pues vas cometiendo como ciertas torpezas, como tropezarte con un escalón que obviamente no viste, o un barandal, o mucho me pasó con cristales. Un día saliendo de un banco y abajo de la oficina estaba una sucursal y la gente me atendía muy bien, como parte de ser la contadora general del centro comercial. Pero en eso yo me volteo y voy a salir y no me digo que era un cristal enorme y lo que hice fue salir directa a estamparme con ese cristal. Ouch. Yo creo que el golpe me hizo retachar y luego todo el mundo corrió a asistirme, ¿no? ¿Y qué pasa ahí? Como no les puedes explicar que no ves bien, pues queda como una distracción para los demás, ¿no? Como algo que pues no te diste cuenta y te pasó y ya, o muchos se pudieron haber reído, no lo sé. Pues estaba gente ahí en la sucursal más allá de los empleados, pero cosas así a las que te tienes que enfrentar. Yo después fui encontrando como mis tips, me ponía en las bases de las combis de preferencia, llegaba a las bases para ya bordar, o en los topes, en las esquinas, para que de alguna manera un tope hace que el transporte público se frene y entonces ya pudiera yo leer los letreros que vienen así con letras grandes y a colores fluorescentes, verlo de más cerca. Aún así, todavía a veces me equivocaba y tomaba uno por otro. Entonces lo que hacía para confirmar desde que me subía, para que ya no me pasara eso, era decir, por ejemplo, va a Indios Verdes, ¿verdad? Sí, señorita, adelante, pero ¿se va por la autopista o por abajo? Porque a veces también hay esas opciones y luego tú lees en grande Indios Verdes, pero el pequeñito, la letra pequeñita dice sí por arriba o por abajo, que también hace la diferencia en tiempos, en trayecto y todo. Y entonces son detallitos que ya le fui agarrando la onda y ya preguntaba, aunque pareciera así como, pues, que no lee, probablemente muchos pudieran pensar, pero te vas haciendo a la idea de que es por tu seguridad, por tu traslado, por tu urgencia de ya subirte al transporte, no seguir perdiendo más tiempo para tomarlo. Y aunque diga la gente lo que diga. Entonces fue así como yo estuve todo ese tiempo de baja visión. Nunca usé lupas electrónicas, nunca usé bastón tampoco de baja visión. Todo eso ya lo hice cuando ya perdí la vista, como bien comentas, hace 6 años. ¿Y ahí qué pasó, Marlene? Porque tuviste una recuperación realmente, de verdad, impresionante. ¿Qué fue lo que te fue llevando a esta recuperación? ¿Cómo lo viviste todo este proceso? Fíjate que pasa algo bien curioso. En general en la vida yo he aprendido a ser una mujer de fe. Es decir, que las circunstancias, por más adversas que tengamos, lo importante es decir, ¿no? Es la voluntad de Dios. Y no porque Dios quiera cosas malas para nosotros, simplemente porque nos hace pasar por situaciones complicadas
para nuestro crecimiento, para nuestra madurez, para nuestro desarrollo, y siempre tiene un propósito. Si tú me hubieras preguntado hace 6 años cuando lo adquirí, sobre todo los 3 primeros meses que fueron terribles para mí, porque después de salir del hospital y darme cuenta que no veía, despertarme todos los días ya en casa, no tener que salir a trabajar y soñar que estaba en la oficina, soñar que estaba teniendo a proveedores, que estaba laborando, y de repente despiertas, abres tus ojos y ya no ves. Entonces para mí esos 3 meses fueron muy complicados, desde pensar qué va a pasar conmigo, qué voy a hacer. No tenía idea que tenía que tomar una rehabilitación, así es que el mundo se te cierra. Cuando desconoces el abanico de oportunidades que puede haber, se te cierra y solo piensas, voy a estar aquí encerrada entre 4 paredes, esperando que alguien pueda llevarme a algún lado cuando yo me movía, ¿no? Me gusta mucho convivir, soy muy sociable, entonces que ir a un restaurante, que andar, como te digo, en el cine, en alguna actividad, pues decía yo, ya ahora no voy a poder ir sola, tengo que depender de que alguien me lleve o de llamar a un taxista, y aparte de confianza, porque en ese tiempo apenas comenzaba lo de los Ubers. Entonces muchas cosas que de repente en la mente dices, pues se acabó mi vida, te sientes así como que el mundo se te viene abajo y que nadie te va a poder entender, porque aparte a mi alrededor no había gente con discapacidad. Entonces yo me sentía sola en el mundo y te digo, fueron 3 meses donde las 24 horas del día era estar en casa pensando muchas cosas, porque la mente es así, te juega muchas malas jugadas, y a veces lo veía yo bastante fatalista. Pero de repente durante esos 3 meses me acordé de una amiga de la preparatoria que tenía un novio ciego. En algún momento la invité a comer a casa, ella lo trajo y compartimos, ¿no? Y me acordé, así como muy vago, que me había presentado a su novio ciego, y entonces lo busqué para ver si él me podía asesorar, decirme como que cómo llevar una vida a ciegas, y me dijo que afortunadamente todavía tenía su mismo correo, su mismo número telefónico ya no, pero sí su correo. Entonces pude contactar con él y me dijo, no te preocupes, te voy a invitar a un campamento incluyente y ahí tú vas a conocer gente que nació con la ceguera u otros que la adquirieron como tú, pero va a haber un proceso. Solo eso me dijo y yo ya estaba muy animada de acudir, de ver qué otras opciones había para mí, porque no estaba dispuesta a quedarme, te digo, entre 4 paredes. Entonces, el día que acudí, eso fue en diciembre, en abril fue cuando acudimos a ese campamento, pues para mí se me abrió todo un panorama de opciones donde yo escuchaba que las chicas que estaban en mi misma habitación, porque son habitaciones grandes, las instalaciones son del DIF nacional, y entonces uno tiene oportunidad de convivir con muchas personas, ¿no? Tanto hombres como mujeres, pero en la habitación pues exclusivamente mujeres. Y yo escuchaba cómo sus teléfonos hablaban así con voz robótica, rápido, rápido, y yo decía, ¿cómo le entienden? Me decían, tu teléfono también se puede volver parlante. Y yo no sabía, entonces dije, ay, qué bueno, porque así ya no me van a tener que estar marcando el número o mandando un mensaje o leyéndome el mensaje, que todo esto también te limita a tu privacidad, ¿no? Ya el hecho de que te estén leyendo los mensajes o teniéndolos que pedir dictándoles, pues está muy complicado. Y entonces dije, wow, voy a aprender a usar el teléfono así, con esa voz, aunque al principio para mí fue muy fastidiosa, me dolía la cabeza. Le apagaba yo el parlante y se lo activaba, pues nada más cuando ya iba a leer algún mensaje, y todo el tiempo lo tenía silenciado. Pero te vas adaptando y te vas dando cuenta que esas nuevas formas de ver la vida y de llevarlo a cabo, es la única que tienes para seguir adelante en tus redes sociales. Yo, por ejemplo, pues en ese tiempo tenía Facebook y algunas aplicaciones como WhatsApp. Y entonces dije, wow, ya no, o sea, ya puedo hacerlo yo sola escuchando esa voz robótica que le puedes regular tanto en velocidad como en volumen, cambiarles la voz a que sea hombre o mujer y tú la sientas como más agradable. Entonces me fui dando cuenta de todas esas alternativas que había, y entonces me encantó, o sea, me encantó el saber que había opciones
Y una vez que yo estuve aprendiendo, dije, es que tengo que darlo a conocer al mundo, porque alguna persona también va a perder la vista a la edad que sea. A veces es por enfermedad, a veces por accidente, a veces de manera genética, y entonces le va a servir todo esto que yo estoy aprendiendo. Entonces, de inmediato abrimos la página de Facebook. Así fue como comenzamos una interacción a través de WhatsApp y de Facebook para conocer, ¿no?, lo que había detrás de cada una de las actividades que se iban aprendiendo y realizando. Entonces, para mí fue de verdad una oportunidad el convivir con personas que me dijeron, vas a tener que regresar y tomar clases en algunas escuelas, hay gratuitas, hay de paga, tienes que comprarte un bastón, dónde hacerlo, qué características debería de tener, tantos detalles. Yo me acuerdo que esa noche les pregunté, hicimos catarsis en la habitación porque yo quería saber cómo se maquillaban, cómo elegían su ropa. Muchas de ellas ya me platicaban que eran amas de casa, madres, trabajadoras. Entonces yo decía, pero ¿cómo le hacen? Entonces, cuando tú no conoces esa condición, pues todo se te hace wow, ¿no? Maravilloso, increíble. Pero estás en esa condición y empiezas a adaptarte y de verdad, ahora se los puedo decir que la práctica hacia el maestro. O sea, no hay más. Te empiezas a levantar, a mover, y cuando no ves, no conoces ni tus propios espacios en la habitación, chocas con todo. Pero al paso del tiempo, no es necesario que estés contando 10 pasos a la derecha, 5 a la izquierda, sino en automático tu cuerpo, tu entorno, tus oídos, todos tus demás sentidos los vas habilitando para que te permitan percibir lo que hay a tu alrededor. Entonces, empecé a vivir esa nueva condición de vida y te digo, transmitiendo también lo que iba aprendiendo. Entonces, ese chip que me cambió de no saber a saber, me hizo estar enfocada en seguir aprendiendo y en compartir, que creo que es lo que te puede dar respuesta a lo que me preguntabas. Sí, por un lado la fe, la esperanza en que Dios tenía un propósito para mí, pero por otro, el darme cuenta que todo lo que estaba yo aprendiendo era útil, no solo para mí, sino para las demás personas que iba conociendo en el camino. Y entonces te vas enfocando, vas diciendo, ok, bueno, pues si a mí me hace falta un taller de cómo utilizar no sé, el JOWS o el NVDA, pues voy a buscar alguna fundación, asociación o institución de gobierno que nos pueda dar ese taller de manera gratuita. Y entonces fue que mi vida empezó a tener un propósito, el buscar alternativas de cursos, talleres y conferencias, no solamente para que yo me beneficiara y aprendiera, sino para que el colectivo de personas con discapacidad pues lo aprovecharan también. Y cuando tienes un objetivo y un propósito, la vida se pasa volando. O sea, volteo hacia atrás y quienes me conocieron en ese campamento, todavía un año después, cuando tomé mi rehabilitación en la Escuela Nacional para Ciegos, saben que la Marlene que conocieron en ese momento a la que es ahora, pues nada que ver. Porque te digo, va uno aprendiendo, redescubriéndose y todo va pasando. Y cuando ves, ya pasa un año, 2 años, 3 años y sigues aprendiendo nuevas tecnologías, nuevas aplicaciones, algunas cosas como ahora en el hogar, la domótica. Entonces todo se te va facilitando y te digo, ese abanico de oportunidades me hizo que saliera de mi zona de confort para también hacer algo a favor del colectivo de personas con discapacidad. Fíjate que tu testimonio confirma lo que yo siempre insisto, y también esto lo trato mucho con los oftalmólogos, de la importancia que los pacientes desde un inicio tengan la información necesaria. Y tú realmente, como dices, del lapso de diciembre a abril, estamos hablando de 4 meses. Entonces, en este lapso lo que realmente detonó todo esto, pues es esa convivio con pares y toda la información que recibiste. Entonces ahí vemos otra vez, es esto, esa es la clave definitivamente para no perder el tiempo. Exacto, que sí, porque mira, muchos pueden decir, yo llevé 5 años en lo que lo analizaba, en lo que dejé la depresión a un lado. Siempre me preguntan, ¿tú no te deprimiste? Y de verdad, lo digo delante de Dios, no, nunca sentí
ese momento donde yo dijera, se acabó mi vida. O sea, sí, eran esos 3 primeros meses que te digo que fueron los más difíciles, sí era ese pensamiento de ahora qué voy a hacer, pero pensando en blanco, porque en realidad, si yo hubiera sabido que había todas esas alternativas y que tenía mucho que aprender, como tomar clases para desplazarme con el bastón de orientación y movilidad del braille, inmediatamente a la semana yo me hubiera inscrito con tal de aprender, Claro. porque no soy una persona pasiva, porque me gusta estar, es como parte también de mi personalidad, estar aprendiendo cosas nuevas. Soy muy inquieta, entonces eso también me hubiera ayudado desde el primer momento. Pero como lo desconocía, creo que para mí, te digo, el momento del boom, así de decir, wow, falta mucho por hacer, es como un nuevo recomenzar, fue justo cuando me di cuenta que las personas con discapacidad visual podían hacer cualquier cosa que se empeñaran, siempre y cuando, bueno, pues con ciertas adaptaciones, con muchísimas ayudas, no nada más mentales, morales o económicas, sino en general, ¿no? Con la ayuda de la sociedad para que uno pueda alcanzar sus propósitos y también sus proyectos de vida. Porque de verdad, la vida no se acaba cuando adquieres una discapacidad. Al contrario, apenas comienza y te digo, viene después un mundo de oportunidades en donde uno puede aprovechar, aprender y seguir siendo productivo. Marlene, me encantaría ahorita que comentaste lo de ayudar a la comunidad. ¿Nos podrías platicar un poco de eso, por favor? Pues sí, la verdad es que todo fue muy coincidencial. Primero que nada, el enfocarme en el empoderamiento de la mujer. Te decía yo que en ese campamento pues estuve en una habitación con puras chicas. Entonces, cuando yo salgo después de haber estado 8 días conviviendo con ellas, dije, ¿cómo las voy a contactar? Tengo muchas dudas, quiero que me platiquen más de cómo hacerle en la vida. Y entonces yo ya llevaba usando WhatsApp desde el 2008. Para mí fue muy fácil abrir un grupo y agregarlas. Solo que para esos tiempos, no, el WhatsApp entre las personas con discapacidad visual no era como usado. Entonces fue también una labor de estarles enseñando a cómo bajar la aplicación, cómo usarla. Y ya que lo logramos las primeras 10, 15, pues hacer comunidad, ¿no? De reunirnos, de decir, hola, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué van a hacer? Y yo ya empecé a contarles que me había inscrito a la Escuela Nacional para Ciegos, entonces lo que fue de abril a agosto, que fue cuando ya inicié las clases, era como compartir nuestro día a día, ¿no? ¿Cómo le haces para servirte el agua, por ejemplo, que no se te derrame? Y compartirnos tips, y a mí me encantan las reflexiones, soy como muy positiva, entonces diariamente les compartía reflexiones, así fue como comenzamos entre charlas y cosas en el grupo. Luego empecé a decir, bueno, vamos a hacer un día de dinámica, ¿no? Un día en donde le llamemos tema de un foro de opinión y vamos a opinar acerca de, no sé, por ejemplo, la educación de los hijos o las mamás con discapacidad visual. Y entonces ya me ponía a buscar en internet videos, audios, algunos artículos que nos ayudaran para ese tema y lo hacíamos por bloques. Entonces empezábamos a tener información, a tener un día específico de donde nos reuníamos, porque bueno, cada quien tiene sus actividades, ¿no? Te digo, tanto laborales como en casa. Entonces destinábamos ciertos horarios y nos metíamos a trabajar en eso. Al paso del tiempo, cuando yo ya me agrego en agosto a la Escuela Nacional, empiezo a hacer mis recorridos. Y para mí no hubo nada más empoderante que tomar el bastón y sentir que ya no necesitaba a nadie del brazo para moverme y desplazarme. Entonces, todas esas experiencias yo se las contaba por voz, o sea, a través de audios de voz en el chat, y muchas veces a mí siempre me ha encantado andar grabando todo. Desde que veía, me gustaba sacar videos, fotos y todo. Entonces, al no tener esa opción por el momento bien dominada, lo que hacía eran puros audios. Y entonces les compartía desde que yo me subía al transporte público, el trayecto, ya llegando a la escuela y mientras hacía mi recorrido con la maestra de orientación y movilidad, también como que escucharan cómo me explicaba, todo. Entonces se volvió así como clases virtuales, ¿no? Como lo que actualmente se está haciendo. Sí. Y en una de esas me dice la maestra,
oye, ¿y a dónde te gustaría ir? Porque primero te enseñan a moverte en el interior, es decir, en el salón de clases, en la institución, luego ya vas en la manzana y vas avanzando así hasta que ya te llevan al metrobús, al metro y todo a practicar. Entonces ya le dije, ok, pues me gustaría ir a los museos, a mí me gusta conocer los museos y aquí en la zona centro de la ciudad pues hay muchísimos. Entonces hicimos una transmisión, la maestra también bien linda que ya entendía que yo le compartía a todas las chicas y luego eh, participaba leyéndonos cuando llegábamos a un museo, ¿no? Las cédulas y todo y explicaba lo que podíamos tocar, lo que no, lo que había en braille, lo que no, las guías podotáctiles. Entonces empecé a conocer toda esa terminología y a vivirla. Y como les transmitía, se emocionaban y decían, a ver, ¿cuándo nos llevas? ¿Cuándo nos invitas? Y eso fue el detonante para que comenzáramos a hacer actividades culturales y recreativas. Comencé a gestionar con los museos, oiga, si yo traigo un grupo de personas con discapacidad, ¿tiene costo para ellos o para sus acompañantes? ¿Cuántos nos pueden dar de cortesía o pueden darnos un guía? Entonces todo eso se empezó a gestionar y, y de inmediato hubo muchísima participación porque las chicas no están solas, es decir, o tienen hijos con discapacidad o sin discapacidad o pareja que los acompañaban, entonces, o sus mamás. Entonces, si iba en el grupo habíamos 15, pues nos volvíamos 30 o 45 de mínimo, ¿no? ¿Por Sí. qué? Porque cada quien llevaba una o dos personas. Y entonces ese tipo de actividades les empezó a gustar mucho. Y a mí también, porque entonces yo ya empecé a tener muchísimas amistades que vivían la discapacidad y que me estaban enseñando a su vez que yo a ellos, ¿no? Porque la ventaja de haber perdido la vista es que puedes volverte más descriptivo porque ya lo conoces. O sea, en mi mente, tú me dices, descríbeme una playa y yo te digo lo que viví, lo que sé que es. Y a veces puedo buscar la manera de explicarte a lo mejor un aroma, una textura, y entonces en la charla entre los que no ven desde nacimiento y los que llegamos a ver, pues por una buena temporada de nuestra vida, se vuelve muy enriquecedora. Yo porque aprendí a percibir con mis demás sentidos que en el momento de que pierdes la vista no los tomas como tan en cuenta y ellos porque empezaron a auditivamente a imaginar todo lo que hay en el mundo. Entonces se volvió muy enriquecedor de aprender unas y otras y te digo, se empezaron a sumar ya el enfoque de mujeres se quedó vía chat, pero las actividades las trasladamos abiertas al público en general. Y eso ha sido hasta la fecha, desde el 2016 hasta la fecha, cualquier persona que quiera ir a un concierto, a una obra de teatro, al cine, a cualquier actividad, alguna exposición, simplemente se anota y ya, tenga o no discapacidad o tenga discapacidad de otro tipo, porque ahora también, desde hace 3 años que formo parte de varios colectivos de personas con diversas discapacidades, pues me he involucrado en otra temática de la discapacidad, que es eso, la diversidad, y poder incluir en nuestro primer Congreso Internacional intérprete de lengua de señas, que estuvieran con nosotros amigos y conocidos de la comunidad sorda, que estuvieran con nosotros chicas que además de la discapacidad auditiva tienen una discapacidad motriz y utilizan silla de ruedas o andadera, o igual, ¿no? Que no nada más son ciegas, sino también sordas, entonces algunas utilizan aparatos auditivos, en fin, es tanta la diversidad y tanto que había que aprender que nos hemos estado sumando, así es que como te darás cuenta a lo largo de estos años, nos ha faltado hasta tiempo para seguir haciendo cosas a favor de la discapacidad y de ir sumando más a la comunidad. Entonces ha sido un crecimiento tanto personal como general, como una red de apoyo, ¿no? Te digo, cualquier duda en cuanto a cocina, tiflotecnología, áreas de oportunidad en el empleo, lo que sea, lo hemos podido abordar, ¿no? La sexualidad, que también es una parte muy importante para las personas con discapacidad, porque a veces se cree que las personas con discapacidad no tenemos un derecho a ejercer una sexualidad, por supuesto, responsable, pero libre. Entonces, hemos aprendido muchísimos temas en la parte legal también, cuáles son nuestros derechos. Hemos hecho también conexión justamente en temas de género, el abordaje correcto
cómo tenemos que, como mujeres, defender nuestros derechos y no sentirnos vulnerables en doble forma, ¿no? Tanto por ser mujeres como por tener una discapacidad. Entonces, todo eso nos va empoderando y ese es el lema de Enforo, empoderar a la mujer con discapacidad visual desde hace ya 6 años. Y bueno, pues cantidad de mujeres que no hemos conocido. Iniciamos, como te digo, 10, 15 en México, pero ahorita ya tenemos presencia en 19 países y es una interacción muy multicultural, mucho aprendizaje, de mucha hermandad y que nos ha permitido también que chicas tanto del interior de la República como de otros países nos conectemos, nos conozcamos, nos desvirtualicemos y hagamos, te digo, de esta red de apoyo una realidad. Sí, yo tengo la fortuna de ser parte de este grupo Enforo, Mujeres con Discapacidad Visual, y coincido contigo, es como una hermandad, es como un grupo de apoyo, de ayuda, de sostén. Me encanta porque también haces lo que es el Día de las Autobiografías y ahí nos damos cuenta también de las dificultades y de los retos que han enfrentado cada una de estas mujeres y cómo han retomado su vida. Son testimonios que es muy rico cómo se comparten y en general ahora sí enriquece muchísimo. Es una gran labor que estás haciendo allá. No dudo que te tome mucho tiempo, mucha dedicación, pero lo que estás aportando, lo que estás dando y lo que creaste allá es algo muy significativo. Sí, yo le doy gracias a Dios, te digo, porque ahora, si tú me preguntas, ¿te hubiese gustado perder la vista? Pues a mí me encantaría seguir viendo, pero también la manera en que Dios ha transformado mi antes y mi ahora me ha llenado mucho, he aprendido mucho y nada de esto que soy ahora hubiera sido si no fuera por la discapacidad visual. Entonces, creo que hay que vivirla dignamente, pero también con una felicidad, un placer por disfrutar la vida con el resto de sentidos que nos quedan y siempre con un enfoque, ¿no? De que lo poco que aprendas, así sea contestar una llamada o enviar un mensaje, eso le va a poder servir a alguien más que también en algún momento de su vida lo necesita. Entonces, cuando pensamos en ese concepto de ayudar, te digo, en un principio la red de apoyo era para mí, porque la de las dudas y la de las incertidumbres y de cómo le voy a hacer era yo, pero lo trasladas a otras chicas, a otras personas, hombres y mujeres, niños inclusive, que se han visto beneficiados porque hay fundaciones que nos apoyan donando bastones y lo que se requiera. La verdad es que dices, wow, o sea, no me imaginé que pudiéramos hacer tanto sin necesidad de ser una organización pues constituida como fundación o como asociación, simplemente es un colectivo de mujeres que nos unimos, cada quien suma sus talentos y cada quien dice, oye, pues yo voy a tener, no sé, la presentación de mi libro, me gustaría que fueran las chicas, hacemos la convocatoria, se difunde, entonces nos apoyamos unas a otras, ¿no? Quiero hacer una exposición, quiero mostrar mis cuadros, el arte, no sé, la música, la danza, lo que quieras, a lo que te dediques, el chiste es sumar, hacer esa comunidad y justo eso, apoyarnos para que las actividades que cada uno genera en lo particular se puedan dar a conocer en lo masivo, ¿no? Y ahora con el programa de radio, pues más, porque hemos llegado a diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcast, en fin, Google Podcast también. Entonces, una cosa que tú grabas, ¿no? Y que sale a través del Centro Cultural de España los jueves de 3 a 4, dices, bueno, de ahí no lo puedo dejar nada más para los que lo escucharon de 3 a 4, hay que convertirlo en diferentes opciones de audio para que mucha más gente tenga ese contenido. Y es parte de sumar a poner nuestro granito de arena, a hacer de nuestra sociedad pues una sociedad más incluyente, que también ha sido nuestro objetivo. He descubierto, ¿no?, que en muchos países como España hay muchos avances para las personas con discapacidad visual y que la Organización Nacional de Ciegos de España es una de las top, pero creo que independientemente de que estén muchas instituciones o no apoyadas o respaldadas por el gobierno, lo importante es lo que cada quien puede hacer
desde su área de oportunidad, ¿no? Que no te esperes a que el gobierno tenga alguna opción de apoyo, ya sea económico o laboral, sino que tú lo busques o lo provoques, ¿no? Que trates de decir, bueno, necesito aprender, quiero un mejor trabajo, ok, pues tengo que aprender inglés, a lo mejor tengo que aprender a utilizar bien la computadora, y entonces todos esos elementos uno los tiene que buscar. Y si lo hacemos en comunidad, pues es más fácil, porque lo mismo va a aprender 1 o 10, sobre todo ahora que ya tenemos estas plataformas de videoconferencia en donde nos conectamos muchísimas personas al mismo tiempo desde cualquier parte del mundo. Entonces, la oportunidad de aprendizaje es inimaginable y todo depende de que lo queramos hacer, ¿no? Te digo, ya ahorita ni siquiera pensar que iba yo a estar entre 4 paredes y esperando a que llegara el final de mis días, ¿no? Cuando yo siempre he sido, te digo, muy activa y que ahora de verdad tiempo nos falta para hacer más actividades. Ahorita por pandemia, bueno, no han sido presenciales, pero sí virtuales y ha tenido un impacto también muy bueno. Así que eso me ha gustado, he sentido una vida con propósito y eso me ha también enfocado a saber que la situación que yo pasé en un principio de cambio de vida, pues tenía una razón de ser y que hasta la fecha me sigo maravillando con cada testimonio, con cada mujer o varón que Dios me presenta y que digo, wow, cómo los conoces, cómo van evolucionando al paso del tiempo en todos los sentidos, en su manera de pensar, de enfrentar la vida, en ser más resilientes, en salir a la calle con más seguridad, porque hasta la fecha yo les digo, no es que yo lo pueda todo, simplemente sí sales con miedo, te enfrentas a las situaciones de la vida y no sabes si vayas a regresar, pero eso no te va a detener para quedarte en casa. Entonces, son situaciones que te tienes que enfrentar y hacer. Y cuando tú te decides, te das cuenta que los únicos límites nos los ponemos nosotros mismos, nadie más, ni siquiera nuestra familia, que a muchos los sobreprotegen por tener una discapacidad, pero ni siquiera ellos, porque a mí mucho tiempo me dijeron mis padres, no tienes necesidad de salir, ¿para qué vas a estudiar tan lejos? O no, mejor que si tus amigas quieren verte, pues que vengan a verte. O sea, para la familia, mientras menos te arriesgues, mucho mejor. Pero eso no es sano ni te va a traer ningún beneficio. Tú tienes que ir más allá y decir, pues aunque se preocupen, yo les llamo en el camino, en el trayecto, esténse tranquilos, todo va a estar bien, si confiamos en Dios, yo regresaré con bien a casa. Entonces empieza a hacer un juego de decir, bueno, voy a hacer las cosas y al mismo tiempo les estás demostrando que sí puedes, que te vuelves autónomo. Gracias a Dios, yo ya desde hace un año también ya vivo sola, entonces eso me ha ayudado a sentirme más libre, más plena, no porque con mis padres viviera en un encierro, no. Te digo que yo siempre, aunque me dijeran que no saliera, yo salía. Entonces, eso me ha ayudado mucho. Cuando eres una persona que se aferra a lo que quiere o que es terco, hasta cierto punto esa terquedad te hace hacer las cosas y lograrlas. Entonces, eso es muy importante, que no pierdan la motivación por querer hacer algo y que cuando alguien te diga, no, no lo vas a hacer, no puedes hacerlo, independientemente de dónde vengan esas voces, sea tu pareja, sea tu familia, sean tus maestros, tú de verdad te aferres a lo que quieres y lo hagas. No por demostrarle a nadie nada, sino a ti mismo que sí puedes y que lo puedes lograr. ¿Para qué vivir con deseos y anhelos que no se pueden hacer o si nada más por el miedo, ¿no? De no hacer las cosas? Entonces, tenemos que atrevernos y tenemos que darnos cuenta de todo lo que podemos realizar y que nos guste. A mí que me gusta tanto la adrenalina, sabes que en el 2019 recorrimos 12 ciudades del país, no, 12 estados y 19 ciudades en motocicleta. Y yo en mi vida había estado en una motocicleta, me atreví a manejar a ciegas también una cuatrimoto. Y sabes que te digo, en realidad conocí a 2 chicos que son ciegos y que ellos manejan, no en un trayecto de aquí a la tienda en su moto, no, sino en carretera. Están en club de motociclismos y recorren el país y son ciegos, ¿no? Con el apoyo de sus esposas, cada uno de ellos. Y yo dije, wow. Y me di cuenta que sí, la práctica, de verdad, la práctica de todo lo que tú quieras hacer, hace al maestro.
ahora con el programa de radio, pues he entrevistado personas que tienen oficios que tú dices, como un cerrajero ciego, como un mecánico ciego, como un pintor ciego. O sea, pareciera que es cosas muy visuales y en realidad se pueden realizar. Entonces, no hay límites, mi querida Angélica, y tú también eres una muestra de ello. Sí, definitivamente, como mencionaste hace un rato, los límites están en nuestra cabeza, no están en nuestra falta de visión. Y sí, ahora sí que para ir cerrando también con todo lo que nos has compartido hasta ahorita, es una delicia escucharte. Yo creo que para todas las personas, incluso con los ejemplos que das, son muy enriquecedores, y yo creo que ese premio que te dieron de Mujer de Trascendencia es, ahora sí que te lo mereces de todas a todas, porque definitivamente lo que has hecho tú en tu vida ahorita con esto es salir de ti misma y servir al prójimo, y eso es autotrascender. Eso es trascender también, porque lo que haces es transformar la vida de otras personas. Y a través de eso mismo tú también te has transformado. Entonces estos años, todo esto, lo que te has enriquecido, lo que has crecido, lo que has aprendido, lo compartes. Y eso es algo maravilloso que le da sin duda un sentido a tu vida, le da un sentido a tu enfermedad, le da un sentido incluso a tu familia o a todo tu alrededor, ¿no? Entonces, es una bendición de que existas, de que estés acá, de que hagas tantas cosas por los demás, y yo te lo agradezco porque yo he sido parte también de este grupo, como soy parte de este grupo, y me he beneficiado también y me he enriquecido también con lo que tú nos das. Entonces yo te lo agradezco infinitamente. Y no sé si para cerrar quisieras agregar alguna cosa más. Gracias, querida Angélica. De verdad, la admiración es mutua, el respeto también. Yo creo que cada persona tenemos una historia detrás. A nadie le ha sido fácil, independientemente de que tengamos una discapacidad. Y esta pandemia nos ha hecho como más sensibles y más conscientes de lo que podemos llegar a ser en lo personal, en lo colectivo. Así que, pues nada, yo solamente quiero aprovechar esta invitación contigo para hacerles saber a las personas que más allá de una discapacidad tenemos que ver al ser humano, y que cada ser humano tiene diferentes habilidades, tiene diferentes capacidades, y si no las tiene, pues que las desarrolle, porque también se puede hacer. Entonces siempre hay opciones, no cerremos nosotros mismos las puertas, al contrario, entremos por la puerta y dejemos que los demás que vienen con nosotros entren como filita india, y una vez que uno de nosotros abramos esa posibilidad, pues que permitamos que mucha más gente ingrese, que no seamos egoístas, sino que al contrario estemos pensando siempre en dar, porque es una ley de la vida, ¿no? Da y recibirás. Entonces, toca y se te abrirá. Y tú, mejor que nadie, sabes que en la vida tenemos muchas oportunidades y no hay más como sentirnos útiles, productivos, y que por consecuencia de eso, de verdad, la vida te da muchísimas satisfacciones. Así que bueno, pues no me queda más que recordarles que en la vida podemos perder la vista, pero nunca dejemos de tener visión. Qué hermoso. Y ¿te gustaría compartir tus redes sociales para que aquellas personas que quieran contactarte sepan dónde buscarte? Claro que sí, estamos en Facebook como en Foro Mujeres con Discapacidad Visual, y en Instagram. En TikTok, que apenas comencé también esa plataforma, estoy como Perla Marlene Castro, al igual que en mi Facebook personal. Pues ahorita el programa de Radio Espacio Incluyente lo pueden encontrar en cualquier plataforma. Les digo, quienes tienen asistente de voz solo les dicen: Alexa, ok Google, reproduce Espacio Incluyente, y te va a mandar al último episodio. Y ahí van a poder aprender mucho en temas de discapacidad, porque no nada más abordamos la discapacidad visual, sino cualquier tipo de discapacidad. Yo sigo aprendiendo mucho, cada emisión y cada programa para mí es una lección, y pues agradezco a la vida por ello. Así es que ahí a través de las redes sociales también estaremos en contacto.
Perfecto, muchísimas gracias por compartir todo esto. Y pues no me queda más que agradecerte de verdad de todo corazón tu tiempo, tu disposición para abrirnos tu corazón, para compartirnos todo esto que tú viviste y cómo lo viviste, que es una gran enseñanza de vida. Muchísimas gracias, Marlene. Gracias, querida Angélica, un placer.